Bien, alumnos, buenas tardes. Esta vez vamos a tratar lo que es la farmacología del sistema digestivo. Bien, sabemos de que el sistema digestivo pues está dividido tanto en el tracto gastrointestinal superior como el inferior. Cuando hablamos del tracto gastrointestinal superior, hablamos de que está formado pues por el esófago, por el estómago y por el intestino delgado, ¿no? Estos tres forman el tracto gastrointestinal superior. Cuando hablamos del tracto gastrointestinal inferior, nos estamos refiriendo al intestino grueso. Está formado pues, por el ciego, el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoideo y el recto. Hay algunas patologías o enfermedades que se presentan tanto en el tracto gastrointestinal superior como en el inferior, ¿no? Algunas enfermedades como la gastritis, colitis, enteritis, úlcera gástrica, el reflujo, la diarrea, diverticulitis, meteorismo, amibiasis, halitosis, esofagitis, entre otras, ¿no? Todas estas enfermedades de repente pueden ser causadas por medicamentos, ¿no? De repente por el estado de ánimo. ¿Por qué por el estado de ánimo? Porque a veces nosotros estamos deprimidos, estamos con mucha cólera y segregamos grandes cantidades de ácido clorhídrico en el estómago, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede provocar? Una hiperacidez, una gastritis. Entonces, por eso también influye el estado de ánimo. La depresión también provoca eso, ¿no? ¿Qué más? Algunos agentes patógenos, ¿no? Algunas bacterias o de repente toxinas, ¿no? ¿Esto qué va a ocasionar? Que haya pues un mal funcionamiento en lo que es la absorción, la motilidad y algunos procesos secretores normales, pues de algunas hormonas en el estómago, en el intestino delgado, pues, ¿no? Podemos ver acá, ¿no? ¿Qué nos pueden provocar? Una úlcera gástrica porque se da o se ocasiona acá en el estómago, duodenal, úlcera duodenal, en el duodeno, que también nos puede provocar, ¿no? Una dispepsia, ¿no? Cuando hablamos de dispepsia hablamos de que estamos empachados, o por ejemplo sentimos esa sensación de llenura. Eso es una dispepsia, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que se puede tener con esta dispepsia? Pues pueden tener náuseas, vómitos, sensación de llenura, ¿no? ¿Qué más? Muchas veces diarreas, no necesariamente se presentan. También pues dolor, ¿no? Dolor de estómago. Y bien de repente puedes tomar, aunque sea un poquito de agua, te vienen las ganas de vomitar, ¿no? Esto a veces se puede ocurrir en los niños y pensamos que es una infección, pero no necesariamente. No han habido niños o mamás que han querido darle antibióticos a los niños porque, bueno, están vomitando, están con las diarreas, pero el niño nunca presentó fiebre. Entonces, no necesariamente la fiebre puede indicar una infección, pero es la más común. Y en un alto porcentaje, pues deducimos que cuando hay fiebre hay una infección, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo se está defendiendo. Entonces, esa fiebre que se está dando es por tantos microorganismos ya muertos, ¿no? Leucocitos muertos en nuestro organismo, ¿no? Y al sentir que hay todos esos microorganismos muertos, pues provocan esas temperaturas altas. Entonces, en este caso, los síntomas pueden ser parecidos a una infección, pero la diferencia es que no hay fiebre. Y no necesariamente puede haber presencia o no de diarrea. Por eso es que los médicos generalmente, ¿qué les recomiendan? De repente un bismutol. ¿Qué más le pueden recomendar? Pues un Gravol o un dihidronato, que es para el vómito, ¿no? Que es un antihistamínico. ¿Qué más le pueden prescribir? De repente, si no les dan un Gravol, una metoclopramida también les pueden dar. Y lo más indicado pues es una dieta, ¿no? En el caso puede haber presencia de una ligera gastritis, entonces les pueden recetar un omeprazol, ¿no? O una ranitidina. El omeprazol generalmente se toma de día y la ranitidina generalmente se toma de noche. El por qué lo vamos a ver en sus siguientes temas. Generalmente
También puede provocar el reflujo, ¿no? Cuando sentimos esa sensación de que sentimos un vinagre, ¿no? Como vinagre en la garganta y tenemos un mal sabor. Entonces, ¿nosotros qué le llamamos? La mal llamada vinagrera, ¿no? Porque sentimos esa sensación de amargor que viene del estómago hacia nuestra boca. Entonces, esa vinagrera que nos da o ese reflujo gástrico puede dañar estas paredes del esófago. ¿Por qué? Porque se supone que el pH que hay en el estómago es ácido y el pH del esófago es diferente al pH que hay en el estómago. Entonces, este líquido que ustedes observan aquí es bastante ácido y al momento de pasar por el esófago lo quema, lo daña. También, ¿en qué caso se puede dañar este esófago? Cuando se tiene esta enfermedad de la bulimia, ¿no? Donde se provocan el vómito. Al provocarse el estómago, al provocarse el vómito, provocan de que todo el alimento que tienen en el estómago, porque comen y vomitan, el alimento regrese, y no solamente el alimento, también regresa el ácido clorhídrico que se formó, y va a salir y lo van a expulsar, ¿no? Sale por el esófago y lo expulsa, lo vomita. Entonces, ¿qué van a provocar? Que este esófago sea dañado, sea quemado. ¿Por qué? Porque está pasando un ácido por él, ¿no? Está dañando las paredes del esófago. Entonces hay que tener mucho cuidado. También, ¿qué patologías gástricas se pueden presentar? Cuando tenemos úlceras provocadas por el Helicobacter pylori, ¿no? Este Helicobacter pylori generalmente, ¿cuándo lo podemos nosotros adquirir? Cuando tomamos aguas sin hervir, o de repente estamos con sed, ¿no? Y en la calle pues nos están vendiendo una rica chicha, o un rico maracuyá, o de repente agua de manzana, lo que sea, ¿no? Que nos venden, o agua o cebadita que nos venden en los envases. Generalmente pues la gente no cuando prepara ese tipo de bebidas, no utiliza pues agua hervida, utiliza agua de caño, ¿no? Entonces esa agua de caño contiene muchas bacterias, entre ellas la Escherichia coli que también es una bacteria de las heces, y ahí también viene el Helicobacter, ¿no? Que se introduce en el estómago y ahí se queda. ¿Cuándo sale? Cuando se hace, pues, o se tiene que tratar con antibióticos y con otros medicamentos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ingerimos alimentos, dónde y cómo. También, ¿qué otras patologías se da? El síndrome de Zollinger, que es una afección pues, que se da en el páncreas. Generalmente, ¿por qué? Porque se produce un tumor casi en la cabeza del páncreas o casi cerca a la cabeza del páncreas. Entonces, este tumor que se forma, como observan aquí ustedes, en el páncreas, pues va a provocar que la gastrina que segrega el estómago aumente. Entonces, es una hormona, ¿no? Que está en el estómago. Entonces, este tumor que se va a formar aquí en la cabeza del páncreas o en el cuerpo del páncreas, va a hacer, como lo voy a repetir, que aumente la segregación de gastrina. ¿Y qué provoca este aumento de la segregación de gastrina? Que haya mayor segregación de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, como consecuencia, ¿qué va a haber? Puede haber una gastritis crónica, ¿no? Incluso podemos, si no se trata, puede llegar a darse pues una úlcera en el estómago. Entonces muchas personas pues tienen que operarse y tienen que sacarse la porción que está dañada del páncreas, ¿no? Cuando es la cabeza se puede cortar hasta la parte media, y cuando sale cerca, casi en la parte media, pues una buena porción del páncreas, ¿no? Hay fármacos que actúan sobre estas enfermedades, ¿no? Como por las diversas enfermedades que se pueden presentar en el estómago o de repente en el intestino delgado, ¿no? Entre ellos tenemos los inhibidores de la secreción ácida, los antihistamínicos H2. ¿Se acuerdan que en las clases de los antihistamínicos, los que se utilizaban para la alergia solamente eran los H1, pero la histamina tenía 4 receptores, 1, 2, 3 y 4. ¿No? Algunos receptores estaban en el estómago, otros receptores en el pulmón, ¿no? Otros en el cerebro, diversos. Entonces, los que estudiábamos solo para la alergia eran los H1. ¿Se acordarán ustedes que estaba la clorfenamina, la cetiricina, el estemisol? Entonces, aquí, esos antihistamínicos
que se van a utilizar aquí en el aparato digestivo son los H2. ¿Por qué? Porque en el estómago hay un receptor histamínico, que es el receptor H2. Entonces, ¿qué hace ese receptor? Provoca, pues, que se segregue ácido en el estómago. Entonces, ¿qué se quiere hacer para que cuando uno tiene una gastritis, una úlcera, bloquearlo, ¿verdad? De que ya no se segregue así, el ácido clorhídrico al estómago, entonces se toma un antihistamínico H2. ¿Y quién podría ser? ¿Quién es el más conocido? La ranitidina. ¿Quién no conoce la ranitidina? Que muchas veces se vende en una concentración de 150 miligramos o de 300 miligramos, ¿no? Entonces, para eso están los antihistamínicos H2. ¿Por qué? Porque hay receptores en el estómago H2. ¿Ya? Hay cosas que yo hablo aquí y que de repente no están en la copia y ustedes tienen que estarlo anotando, pero se ha hecho en clase. Los anticolinérgicos, los inhibidores ATPasa, ¿no? Esos están dentro de los inhibidores de la secreción ácida. Inhiben la secreción ácida, ¿no? Compuestos neutralizantes, antiácidos, no es lo mismo, su mismo nombre lo dice. Inhibidores de la secreción, quiere decir que van a inhibir, van a bloquear receptores para que ya no haya secreción del ácido. ¿Ya? Tengan en cuenta, son dos cosas diferentes. Y cuando se habla de compuestos neutralizantes, van a neutralizar el ácido que ya está en el estómago. Van a bloquear ese ácido. Son dos cosas diferentes. Si se corta, entran, por favor, con el mismo link. Luego hay protectores o estimulantes de la protección de la mucosa. O sea, van a... Dime, hijo. ¿Puedes repetirme eso de los inhibidores con diferencia de los otros? Ya, cuando hablamos de inhibidores de la secreción ácida, son aquellos que van a inhibir, van a bloquear los receptores que se encuentran en el estómago. ¿Ya? Por ejemplo, en el estómago, por ejemplo, aquí en el estómago tenemos receptores, varios receptores. Eso generalmente lo vamos a ver en la clase subsiguiente. Hay receptores, ¿no? Entonces, estos receptores, ¿se acuerdan que habíamos hablado incluso del receptor H2, ¿no? Que se encontraban acá? Hay varios receptores que van a ayudar a que alguna sustancia se una a ellos y comience el estómago a segregar ácido. Entonces, si estamos con gastritis, ¿nosotros vamos a querer que se una esta sustancia a los receptores y segregue ácido? Pues no. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Bloqueadores, ¿no? Fármacos que bloqueen esos receptores. Entonces, al bloquear esos receptores que se encuentran en las paredes del estómago, ¿van a segregar el estómago ácido clorhídrico? Ya no va a segregar. ¿Por qué? Porque voy a cerrarle las puertas. No, ya no vas a formar más, ya no vas a entrar. Entonces bloqueas, cierras la puerta donde entra el ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, inhibidores o bloqueadores de la secreción ácida. Ya no van a segregar más ácido, ya no. Pero el compuesto neutralizante, no. ¿Qué va a hacer? Va a neutralizar el ácido que está en el estómago, ¿no? Entonces, aquí en el estómago hay ácido. Entonces, ¿qué va a hacer? Tomo yo mi antiácido y va a bloquear esto, va a neutralizar. O sea, es todo esto verde que ven que está ácido, al yo ingerir un antiácido, va a cambiar de color. Ya no va a seguir ácido, se va a volver básico. Pero estoy bloqueando acaso aquí la segregación del ácido clorhídrico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estoy bloqueando que el estómago segregue ácido clorhídrico? No, no se está bloqueando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué están haciendo los antiácidos? Solo neutralizan, nada más, ¿no? Solo neutraliza el líquido que se encuentra acá, el ácido que ya está en el estómago, pero no bloquea la segregación. No tiene nada que ver, no se une a ningún receptor. No bloquea nada, nada bloquea. El ácido se sigue segregando, pero este líquido verde está más básico de lo que debe de estar. Entonces, en los protectores son aquellos pues, que definitivamente van a proteger las paredes del estómago, ¿no? Cuando se habla de protectores van a proteger estas paredes del estómago. Si de repente tenemos alguna heridita acá, van a proteger ¿de qué manera? Formándose unos pequeños tampones. Entonces, cuando segregue ácido, ¿va a llegar ese ácido, esta llaguita, y nos va a hacer doler fuerte el estómago? Ya no, ¿por qué? Porque van a proteger, van a taponear
esta heridita o esta llaguita que hay. Por eso son protectores o estimulantes de la protector de la mucosa, ¿no? ¿Por qué? Porque van a protegerlo y van a permitir pues que la mucosa se vaya regenerando, ¿no? Eso es lo que va. Por eso es que se llaman protectores o estimulantes de la protección de la mucosa. Aquí tenemos pues el sucralfato, ¿no? La carbenoxolona, las prostaglandinas, las sales de bismuto, el famoso bismutol, ¿no? También hay un tratamiento erradicador del Helicobacter pylori que puede tomarse el 1, 2 o 3. Puede combinarse el tratamiento con estos medicamentos y aparte se les puede dar pues antibióticos. Los antieméticos que son pues para contrarrestar los síntomas que se pueden presentar, ¿no? Como náuseas, mareos, vómitos, ¿no? La émesis, mareos. También algunas de estas enfermedades o patologías pueden presentarse, pues, diarrea, ¿no? O pueden presentar una constipación. ¿Qué es constipación? Eso yo lo he hablado en una clase anterior. ¿Es cuando estoy resfriado? ¿Qué es constipación? Yo le doy un laxante cuando alguien está constipado. ¿Qué está? Estreñimiento. Está estreñido, así es, está estreñido, ¿no? Entonces, los laxantes se dan cuando hay estreñimiento o constipación. Y antidiarreicos, pues, cuando hay diarrea, ¿no? Bien, entonces, ahora sí hablamos de lo que son los antiácidos. Cuando hablamos de los antiácidos, nos dicen que son sustancias, pues, que tienen la capacidad, los antiácidos son también llamadas bases, ¿no? Que estas bases tienen la capacidad de neutralizar el ácido que hay en el estómago, o sea, que ya está en el estómago, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacen los antiácidos. Son sustancias que tienen la capacidad, pues, de neutralizar o bloquear los ácidos que ya están en el estómago. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar la acidez estomacal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de básicos, también hablamos de sustancias alcalinas, también se le dicen alcalinas o básicas, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estas sustancias alcalinas al bloquear este ácido? Entonces, ¿cómo van a volver el pH del estómago? ¿Más Neutro. ácido o básico? No, neutro, bueno, fuera. Básico, ¿no? Si acá nosotros podemos observar en esta tablita de aquí, ¿no? En este papelito de pH, el neutro está en medio. Cuando hablamos ácido es el que está más bajo, más ácido, que si nosotros lo tocamos nos quemamos, ¿no? Hasta ni dedo tenemos. Pero cuando es más básico, no sucede nada. Entonces, el ácido puede degradar, ¿no? Este ácido clorhídrico ayuda a degradar, pues, aparte de las hormonas que hay, que se segregan en el estómago, también ayuda a degradar, pues, los carbohidratos, proteínas, entre otros, ¿no? Entonces, si este pH sube en exceso, ¿se va a poder degradar carbohidratos, proteínas, todo eso en el estómago? No. No. Entonces, tampoco eso significa que no se debe de tomar en exageración, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un antiácido. Es una base que va a permitir, pues, bloquear el ácido clorhídrico del estómago, aumentando su pH, ¿no? Volviéndolo más básico. Ahora, ¿estos medicamentos sirven para qué? Sirven para aliviar, pues, los síntomas, ¿no? Que tenemos por la acidez gástrica que se está dando, por esa presencia de acidez o de ácido que hay en el estómago, ¿no? Va a neutralizarlo. Entonces, ¿qué sensación tenemos cuando tenemos esa acidez, ¿no? Por favor, dejen de estar rayando la pantalla. Ese exceso de ácido en el estómago, sentimos una sensación de quemazón, ¿no? Que va desde el estómago, como dice acá, hasta la garganta. Tenemos un sabor agrio que le llamamos, pues, la vinagrera, ¿no? El cual, pues, empeora cuando nosotros nos tratamos de doblar en la cama, o incluso cuando estamos comiendo de repente algún tipo de alimentos como un tallarín, ¿no? Nos comemos sus tallarines rojos con su papa a la huancaína. Entonces, ¿qué pasa? Vas comiendo y después de que te das la tercera o cuarta cucharada empiezas a sentir un ligero dolor en la boca del estómago, como se le llama, ¿no? Como se le conoce.
Entonces, ¿por qué? Porque el tomate fermenta, la leche fermenta también, ¿no? Y porque estos alimentos que también contienen azúcar. Entonces, todo eso fermenta y también, pues, provoca una ligera llaguita en el estómago, o si ya tenemos gastritis, empeora, ¿no? Entonces, eso también podemos nosotros sentir. ¿Cuántos tipos de antiácidos hay? Hay dos, los sistémicos y los no sistémicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los sistémicos son aquellos que van a tener una acción rápida. Nosotros los vamos a tomar y su efecto es rápido, ¿no? Pero es poco duradero, ¿no? Entonces, su acción es rápida, pero dura muy poco. En cambio, los no sistémicos, su acción es lenta, la vas tomando y después de un ratito vas sintiendo tú la sensación de bienestar, pero es más duradera. ¿Qué quiere decir? Que esto los vas a tomar en tiempos más espaciados y los sistémicos en tiempos más continuos. Entonces, ¿de qué están compuestos los sistémicos? Los antiácidos sistémicos están compuestos, por ejemplo, de bicarbonato de sodio, ¿no? También de carbonato de calcio, pero en este caso, algunos se sigue usando todavía el bicarbonato de sodio, pero en el caso del bicarbonato de calcio, pues no se está usando mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque tiende a producir, pues, o a provocar una hipercalcemia. ¿Y qué es eso?